Buenas noches, soy Jazmín. Tengo una pregunta. En la primera parte decía el profesor Alberto sobre favoritismos, es decir, si alguien, un candidato sobre una gobernatura, él puede seguir teniendo una empresa en el sistema privado o seguir trabajando en el sistema, no se presta a lo que hablaba al principio de los favores. Sí, profesor, yo quería preguntarle por qué, según su opinión, qué opinión le merece a usted, mejor dicho, por qué hay tan pocos partidos liberales. De hecho, en Venezuela no hay, y de derecha han habido muy pocos. Entonces, en Perú apenas es que sale, creo que es este año. Entonces, usted habló de los obstáculos que, que le ponen a los partidos para poder establecerse, pero a mí me parece que también hay poca voluntad por parte de los liberales en este sentido. Y eh, escuché en un audio suyo que las 5 reformas promueve el voto en blanco. Me parece bien importante este punto y poder aclararlo un poquito, eh, ya que, por ejemplo, este año pasado, el 6 de diciembre, en las elecciones de diputados, vimos que hubo mucha confusión en este sentido. De hecho, se creó un movimiento que se llama Salva tu Voto, y precisamente yo apoyé muchísimo porque pensábamos que no podíamos votar por socialistas y por estas personas que, bueno, que siempre han apoyado durante 17 años y han sido uno de los pilares que sostiene este régimen. De hecho, no nos representan. Entonces quería que nos hablara un poquito sobre el voto en blanco, cómo funciona, si es parecido en Colombia, creo que entiendo que ellos allá lo tienen, y si funciona también la elección de los diputados presidenciales, y cómo sería para las 5 reformas implementar esto, cambio. Buenas noches, profesor, y a todos los que nos escuchan. Soy Eric y mi pregunta en este sentido es si, como se indica en la primera reforma, la privatización de los partidos políticos, entendemos que estos se deben de sostener mediante ya sea empresas que quieran apoyar a ciertos candidatos y ciertos personajes en diferentes niveles, ¿no? A los diputados, congresos, y mediante esta reforma, entonces, se limitaría o probablemente no se debería de gastar nada en partidos políticos, o todavía habría alguna participación del Estado. Gracias. Cambio. Ok, asumo que no hay más por ahora, entonces voy a pasar a contestar allí. Por favor, Ator, me avisas si se cae el sello, me avisas por escrito, ¿ok? Vamos a ver. Jazmín plantea algo muy similar a lo de Eric, por eso voy a empezar por ahí. Eh, En un sistema liberal, que es el que nosotros proponemos, en la economía con respecto a las empresas y tal, el Estado es neutro. Eso significa que no tiene el poder de otorgar favores, otorgar o quitar favores a determinadas empresas. Hay una expresión que los liberales usaban en el siglo XIX, que es la castración económica del funcionario. Lo voy a explicar un poquito. La castración económica del funcionario. Es decir, en un sistema liberal, el Estado no tiene, óyeme bien, Jazmín, óyeme bien, Eric, el Estado no tiene el poder
de dar o negar, de conceder o quitar licencias de exportación, de importación, de exoneraciones de impuestos, etcétera, etcétera. O sea, privilegios, favores, manzanas o zanahorias, digamos, para acompañar el garrote o equilibrar el garrote. El funcionario no puede premiar o castigar una empresa. ¿Ok? Por lo tanto, el funcionario, desde el punto de vista económico, es un castrado. En el siglo XIX, políticos liberales hablaban de la castración del funcionario, de la castración del funcionario público. Entonces, Jazmín, hay una respuesta directa a tu pregunta. No habría ninguna incompatibilidad en que un funcionario sea empresario al mismo tiempo, maneje su empresa. O sea, fíjate una cosa. Hay muchos principios liberales que se usaban en siglos anteriores al siglo XIX, en siglos XVI, XVII, XVIII. O sea, por ejemplo, un hacendado, un propietario de tierra, tenía una granja, tenía una hacienda, producía, qué sé yo, leche, huevo, tomate, gallinas, lo que sea. ¿Ok? Entonces de repente hacía campaña en el pueblo y lo elegían diputado. Obviamente que él no tenía que renunciar a su calidad de agricultor, su calidad de hacendado. Es más, se decía que iba en representación de los hacendados, por ejemplo, ¿no? Y otro señor que era tendero, o sea, no tenía que cerrar la tienda porque, no, ahora soy diputado, ahora no puedo atender la tienda. Claro, cuando el Congreso se reunía, que por otro lado el Congreso no estaba reunido todo el año, todo el tiempo. Ok, acuérdate una cosa, que el mundo conoció, hubo una vez un mundo liberal. Entonces todas estas cosas, así como hoy en día suena extraño que proponer que un empresario no tiene que renunciar a su empresa para ser presidente o vice o lo que sea, hoy suena horroroso, eso suena escandaloso. Si yo lo digo, suena escandaloso. ¿Ok? En aquella época lo que sonaría raro es lo que hoy tenemos, ¿no? Por ejemplo, todo este lío de Macri en Argentina, porque él es un empresario, tiene unas empresas ahí, entonces que si él va a colocar en un fideicomiso, ¿por qué es eso? Por el estatismo, repito, ¿por qué eso? Por el estatismo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene, y por lo tanto el funcionario tiene el poder omnímodo de quitar o entregar privilegios, concesiones a título de regalo, de favor, ¿ok? A determinadas empresas o empresarios o ramos completos de determinadas empresas. Entonces, hay una especie de incompatibilidad. Obviamente que hay incompatibilidad y no se puede resolver. Ese es un problema del estatismo que es irresoluble. La única solución es la liberal, separar el Estado de la economía. ¿Ok? La castración del funcionario desde el punto de vista económico. Entonces, si el funcionario está económicamente castrado, es decir, no tiene ese poder, no hay ningún problema en que su empresa siga adelante. ¿Ok? Y si su empresa prospera, no va a haber ninguna sospecha. En cambio, es todo distinto a como es ahora. Ahora el funcionario es un hombre, es una persona sexualmente activa, como decir, o sea, económicamente activa, en el sentido de que no está castrado, todo lo contrario, tiene una cantidad enorme de poder. Entonces, para favorecer o desfavorecer a determinadas empresas o categorías de empresas. Entonces, eso es lo que está mal. La reforma número 2 se puede resumir en pocas palabras, separar el Estado de la economía. ¿Cómo se resume la reforma número 2? Separar el Estado de la economía. Y la número 3, igual, análogamente, separar el Estado y la educación. Y la número 3, separar el Estado de la medicina. Y la 4. Y la 5, separar el Estado de las jubilaciones y pensiones. Y la número 1, separar el Estado de los partidos políticos. O sea, que los partidos políticos sean privados, como tienen que ser las empresas, los institutos docentes, las clínicas médicas de atención odontológica, etcétera, y las cajas de jubilaciones y pensiones. Tienen que ser privadas. Eso es el liberalismo clásico.
Eso es lo que no pueden explicar los libertarios, anarcoides, porque tienen un rollo en la cabeza terrible. Bien, eso en cuanto a los planteamientos de Jazmín y Eric, ¿ok? El financiamiento del Estado. No, Eric, eso es antidemocrático. Repito el argumento que para mí es clave. No se puede usar el dinero de un comunista, o sea, los impuestos de un comunista para financiar un partido anticomunista. Es la cosa más ilógica y antidemocrática de este mundo. Entonces no debe haber ninguna clase de financiamiento estatal, mal llamado público o llamado público. ¿Ok? Eso para Jazmín y para él. Vamos con Ator. Ator dice que hay muy pocos partidos liberales. Bueno, sí, eso es correcto. ¿Ok? Es que habemos muy pocos liberales, somos muy pocos los liberales, ¿no? Entonces, yo he señalado en artículos y ensayos, cambio y sigo. En artículos y ensayos he señalado mucho dos divorcios trágicos. Ese es el título de uno de mis artículos. En la web del Foro Liberal de América Latina están ahora todos mis artículos semanales que yo vengo publicando prácticamente desde que llegué a Cochabamba. Este ha sido un sitio muy tranquilo para mí, muy bueno, porque gracias a Dios he podido escribir un artículo por semana bien redondito, digamos. Y ahora la colección está, usted la puede encontrar allí en la página del Foro Liberal de América Latina, que eficientemente lleva Daniel Cordero desde Colombia. ¿Okay? Bien, entonces esos divorcios trágicos han sido por un error que cometió un gran pensador liberal que se llamaba Friedrich Hayek, un premio Nobel de Economía, un hombre realmente un genio que tiene 3 libros preciosos que yo recomiendo siempre, uno que se llama Camino de Servidumbre, anote por ahí, Friedrich Hayek, como Salma Hayek, ¿no? Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre, otro que se llama Contrarrevolución en Ciencia, se pueden conseguir en las buenas librerías que ya quedan muy pocas en español, Contrarrevolución en Ciencia, Camino de Servidumbre, y otro que se llama La Desnacionalización del Dinero. Esos 3 libros son geniales, son obras de arte, obras muy propias de un gran maestro. Pero todos los genios, porque era un genio, era un hombre muy sabio, cometemos errores, perdón, no es que yo sea muy sabio. Todos los genios y los sabios son hombres también, y todos cometemos errores. Él cometió un error gravísimo. Ya vamos a explicar por qué. Y me voy a detener un poquito en esto porque es posible que a algunas personas les interese. Lamentablemente, esos 3 libros que mencioné son los menos conocidos de Hayek. A mi juicio son los mejores, pero son los menos conocidos. Los más conocidos son Constitución de la Libertad y la trilogía de Derecho, Legislación y Libertad, que no, a mi juicio, no son los mejores, ¿ok? Y tienen que ver con el gravísimo error de Hayek, un grave error que viene de su trasfondo filosófico humanista de la Ilustración y la creencia rusoniana de que el hombre es bueno. Entonces, si tú crees, como Rousseau, que el hombre es bueno, vas a pensar que, como Hayek pensó, que los socialistas en el fondo son buenos muchachos, de buen corazón, guiados por buenos sentimientos, pero que no saben economía. Entonces, lo que tenemos que hacer los liberales no es partidos políticos para enfrentar a los socialistas en las elecciones, sino lo que tenemos que hacer es institutos de pensamiento, o sea, clubes de intelectuales que se dediquen a difundir las ideas de la libertad y entonces convencer a los socialistas de que el socialismo no funciona,
que el liberalismo económico, sobre todo, es lo que funciona y vamos a convertir a los socialistas en liberales y los socialistas arrepentidos van a hacer las reformas liberales. Una soberana estupidez, como digo yo, con todo respeto, con todo cariño para el profesor Hayek, quien estuvo en Venezuela, por cierto, una vez en los años 80, al comienzo de los 80. Lo trajimos un grupo de liberales que había un liberal famoso en Venezuela, lamentablemente murió muy joven. Yo trabajé con él, se llamaba MJ Cartea y le decíamos Douglas, un famoso. Okay. Entonces, él fue el que hizo un esfuerzo muy grande y trajo a Hayek a Venezuela. Apoyado por la Fundación Cisneros, porque los Cisneros en esa época apoyaban el liberalismo, por lo menos de boca, ¿no? Y entonces, bueno, financiaron la llevada, traer a Hayek a Venezuela. Entonces, con todo respeto y con todo cariño, además, Hayek convenció al Papa Juan Pablo II, okay, por eso Juan Pablo II fue el único Papa que no era socialista en estos últimos tiempos y desde León XIII prácticamente. El Papa Juan Pablo II se convenció y lanzó su encíclica Centésimo Año, que es la única encíclica papal en estos últimos 100 años, digamos, que no ha, o 80 años, que no ha condenado el capitalismo. Entonces, Hayek, un genio, se cometió un error. El problema es que lo que en Hayek era un error, 70 años después ya es una maldad. O sea, en aquella época, estamos hablando del año 1947, creer que los socialistas eran buenos muchachos, pero que no sabían economía, bueno, un error de Hayek, pero caramba, han transcurrido casi 70 años de 1947 a la fecha. Entonces, lo que en aquella época fue un error para Hayek, ya es una maldad. El problema con estos clubes de intelectuales es que siguen insistiendo en el mismo error, a pesar de verse claramente que los socialistas no es que son buenos muchachos que no saben economía. Los socialistas son unos criminales psicópatas antisociales, y lo voy a repetir una y mil veces mientras Dios me dé aliento. Los socialistas son unos criminales psicópatas y antisociales. ¿Ok? No son buenos muchachos que no saben economía. Entonces hay que hacer partidos liberales para competir con los socialistas en la arena electoral. No hay otra. Pero como esos clubes de intelectuales, la mayoría de los liberales pertenecen a esos clubes de intelectuales, siguen esa doctrina equivocada. ¿Ok? Esa es, y eso lleva a los dos divorcios trágicos. Los divorcios, uno que ya me he referido, otro me voy a referir ahora. El que ya me he referido es el divorcio entre los clubes de intelectuales y la acción política. Y el segundo divorcio trágico es entre los clubes de intelectuales y los cristianos, y los líderes cristianos y las iglesias cristianas. Eso no era así en la época, por ejemplo, de Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, el padre del milagro alemán, era un liberal en la economía, claro, no tan liberal como nosotros, los del centro liberalismo clásico, pero era un liberal, liberalista económico, y fue el autor del milagro alemán, que yo llamaría milagro semi-alemán, porque fue en Alemania Occidental, es decir, la mitad de Alemania, por eso tendríamos que llamarle milagro semi-alemán, ¿ok? Y el milagro no era ningún milagro, es simplemente acabó con todos los controles y los intervencionismos y los estatismos propios de la época de Hitler. Cambio y sigo. Que los socialistas eran buenos muchachos, pero que no sabían economía. Bueno, un error de Hayek, pero caramba, han transcurrido casi 70 años de 1947 a la fecha. Entonces, lo que en aquella época fue un error para Hayek, ya es una maldad. El problema con estos clubes de intelectuales es que siguen insistiendo en el mismo error,
a pesar de verse claramente que los socialistas no es que son buenos muchachos que no saben economía. Los socialistas son unos criminales psicópatas antisociales, y lo voy a repetir una y mil veces mientras Dios me dé aliento. Los socialistas son unos criminales psicópatas y antisociales. ¿Ok? No son buenos muchachos que no saben economía. Entonces hay que hacer partidos liberales para competir con los socialistas en la arena electoral. No hay otra. Pero como esos clubes de intelectuales, la mayoría de los liberales pertenecen a esos clubes de intelectuales, siguen esa doctrina equivocada. ¿Ok? Esa es, y eso lleva a los dos divorcios trágicos. Los divorcios, uno que ya me he referido, otro me voy a referir ahora. El que ya me he referido es el divorcio entre los clubes de intelectuales y la acción política. Y el segundo divorcio trágico es entre los clubes de intelectuales y los cristianos, y los líderes cristianos y las iglesias cristianas. Eso no era así en la época, por ejemplo, de Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, el padre del milagro alemán, era un liberal en la economía, claro, no tan liberal como nosotros, los del centro liberalismo clásico, pero era un liberal, liberalista económico, y fue el autor del milagro alemán, que yo llamaría milagro semi-alemán, porque fue en Alemania Occidental, es decir, la mitad de Alemania, por eso tendríamos que llamarle milagro semi-alemán. ¿Ok? Y el milagro no era ningún milagro, es simplemente acabó con todos los controles y los intervencionismos y los estatismos propios de la época de Hitler, cambio y siglo, porque fue en Alemania Occidental, es decir, la mitad de Alemania, por eso tendríamos que llamarle milagro semi-alemán. ¿Ok? Y el milagro no era ningún milagro, es simplemente acabó con todos los controles y los intervencionismos y los estatismos propios de la época de Hitler, cambio y siglo, época de Hitler, cambio y siglo, de la época de Hitler, ¿ok? Y entonces llegó la libertad económica al derogarse las leyes malas antieconómicas. O sea, no hay que hacer nada para que haya libre mercado en ese sentido. Hay que quitar los obstáculos y trabas que las leyes malas antieconómicas imponen a la economía, y entonces usted tendrá florecimiento económico. La cosa es simple. Y si me preguntan en qué país se hizo, bueno, estoy hablando de Alemania en los años de la inmediata posguerra, pero no hablo de Alemania, hablo de la mitad occidental de Alemania. Porque la mitad oriental de Alemania quedó tal como estaba en época de Hitler. Eso es importante. ¿Qué le cambiaron? Le cambiaron, en vez de la cruz gamada, le pusieron la hoz y el martillo. ¿Ok? Es decir, cambiaron el socialismo de Hitler por el socialismo de Honecker, que era el líder. Recomiendo mucho la película La vida de los otros, donde se ve cómo funciona un sistema comunista en la parte del espionaje, que es Alemania Oriental, la vieja RDA, República Democrática Alemana, que bueno, de democrática no tenía nada, pero se llamaba así. La otra se llamaba RFA, República Federal de Alemania. ¿Ok? Estamos hablando entre 1948, que fue cuando terminó el bloqueo, más o menos 48, si no recuerdo mal, y 1989 de noviembre, que fue cuando cayó el muro, ¿no? Entonces, y hubo una sola Alemania como es ahora. Bien, entonces, ¿a dónde iba yo? ¿Cuál fue el vehículo político que usó Ludwig Erhard y los liberales alemanes? La democracia cristiana, que era el partido fundado por los líderes cristianos en Alemania Occidental. Y estos cristianos eran católicos en la parte sur, o sea, en Baviera, que es el bastión católico de Alemania, y eran luteranos, o sea, protestantes en la parte norte. Incluso el Partido Demócrata Cristiano en Alemania era tan cristiano, y esto lo digo en serio, no era tan cristiano, que tenía dos secciones, una protestante y otra católica, para que no haya peleas y problemas, no vamos a poner a discutir si la Virgen María, entonces en el norte se llamaba, y creo que se sigue llamando todavía,
En el norte se llamaba CDU, que quiere decir Unión Demócrata Cristiana, no las siglas en alemán. Y en el sur se llamaba CSU, y de hecho tienen dos fundaciones, la Hans Seidel y la otra, la Konrad Adenauer, y la diferencia está en esa, en que unos son católicos y otros son luteranos. Pero son liberales, por lo menos eran en esa época, ahora más o menos, pero en esa época eran liberales, ¿no? Entonces no había ese divorcio trágico entre cristianismo y liberalismo que hubo después, ¿ok? Entonces esto es para explicar por qué hay tan pocos partidos liberales, porque hay pocos liberales. ¿Y por qué hay pocos liberales? Bueno, porque estos tipos liberales de los clubes intelectuales, ¿okay? De los salones de lectura, como le llamo yo, como que van a hacer en Cedice ahora, o han hecho en Cedice un salón de lectura. Bueno, yo no me opongo a que hagan un salón de lectura en Cedice, ¿ok? No estoy en contra de eso. Pero vamos con las 5 reformas, gente. No sé, bueno, yo estoy seguro que Johanna Lopera me entiende. Ok, y Ator también. Ok, a lo que vamos era lo siguiente, no se habían producido los divorcios trágicos entre el liberalismo y la acción política por un lado y el liderazgo cristiano por otro lado. Tal es así que los liberales del grupo de Louis Erhard escogieron un partido para hacer la reforma liberal, pero por supuesto que tiene que haber un partido político. Y ese partido fue el Partido Demócrata Cristiano, ¿ok? Porque los otros eran todos socialistas, era el Partido Socialista, el Partido Comunista, que al final, después de mucha discusión, lo prohibieron, pero el Partido Comunista prohibido se mimetizó con otro nombre, como suele suceder, ¿ok? Y el Partido Socialista siempre furiosamente antiliberal, anticapitalista, etc. Por eso el Partido Demócrata Cristiano era el que había disponible. Había un partido liberal, pero tenía dos problemas. Uno, que estaba muy infiltrado por los socialistas, eso ya Mises lo había dicho como 40 años antes. Y dos, que además de estar muy infiltrado por los socialistas, este partido liberal era muy chiquito. Y era muy chiquito por una razón muy simple, porque si hay originales nadie quiere copia. Si hay un partido socialista en Alemania, tremendo partido socialista, imagínense, fundado por La Salle, donde militaban Marx y Engels, ¿no? Qué tradición socialista esa tan, tan vieja, tan antigua. Había un tremendo partido socialista. Entonces, estos idiotas del Partido Liberal, y digo, hasta el día de hoy cometen los mismos errores. Es una cosa increíble cómo la gente no quiere aprender en política. Hasta el día de hoy, estos temas son muy actuales porque cometen los mismos errores hasta el día de hoy, ¿no? Estos idiotas del Partido Liberal se copiaron las recetas del socialismo y habiendo un partido socialista tan grande y tan tradicional, esa es la palabra, tan tradicional en Alemania, como el Partido Socialista, pero ¿quién va a votar a los liberales? Nadie. Por eso era un partido muy chiquito, el Partido Liberal, infiltrado por los socialistas. Hasta el día de hoy eso es igual. Lo que pasa es que ese partidito liberal entra siempre en coaliciones o con los demócratas cristianos o con los socialistas y entonces coge siempre la Cancillería y a través de la Fundación Naumann nos infesta de socialismo a todos los liberales en América Latina. Eso es importante, hay que decirlo. ¿Okay? Bueno, y ahora, antes de terminar mi exposición, esta parte, para abrir de nuevo la ronda, porque supongo que las cosas que he dicho pudieran haber despertado inquietudes, brevemente me refiero al tema del voto en blanco. Mira, el tema del voto en blanco es lo siguiente, como vivimos una democracia patológica, o sea, enferma, una democracia falsa, una democracia que tiene muy poco de democrática, porque lo típico de la democracia es la posibilidad de elegir, y como todos los partidos, y por supuesto todos los candidatos son socialistas, ¿qué posibilidad de elegir? No hay ninguna, por eso te queda es la no concurrencia, o el voto en blanco o viciado nulo, como es el caso del Perú. Eso ahí sí varía en la diferencia en los países, porque no en todos los países el voto es obligatorio y castigado con sanciones, como es el caso en el Perú, ¿ok? Y entonces en algunos países se puede no ir a votar y no pasa nada, o se puede ir a votar en blanco, o sea, votas
de hecho nosotros en la primera reforma proponemos el voto libre, por ahí busque usted los textos, donde haya una casilla que diga no voto por ninguno, o sea, que se oficialice de manera más explícita el voto en blanco, para que la persona que diga, bueno, a mí no me gusta ninguna oferta, no me gusta ninguna propuesta, no me gusta ningún candidato, no me gusta ningún partido, entonces ponga ninguno como opción, ¿ok? En la papeleta o en el voto electrónico, como sea. Lo que pasa es que, a esto quería ir y con esto termino. Lo que pasa es que nos han pervertido las elecciones y las elecciones quedan en un... las elecciones adolecen de dos vicios fundamentales. Primero, en esta democracia enferma. Primero, usted no está votando a favor de este o cual candidato. Usted normalmente vota en contra. O sea, se han fijado eso, en todos los países es lo mismo. Ay, yo voté por Macri, pero en realidad yo votaba contra Scioli. Ah, bueno, yo voté por la MUD, pero en realidad, o los candidatos de la MUD, pero en realidad votaba contra el PSUV. O sea, ya el falseamiento de lo que es la voluntad política de la gente ha llegado a ese extremo, ¿no? Que uno no vota, por la teoría del mal menor y la economía del voto y una serie de teorías estúpidas que andan por ahí, nos están castrando como ciudadanos electores, porque nos están quitando la posibilidad de decir, yo no voy a ir a votar, o yo voy a votar en blanco, o yo voy a votar nulo viciado. Nos quitan esa posibilidad, nos presionan, nos obligan, nos castigan si no votamos, y si no votamos por uno, tienes que votar por uno. Y las redes sociales están llenas de estúpidos y perdónenme la expresión, de estúpido que, es que si tú no votas después no tienes derecho a quejarte. Pero ¿de dónde sacó semejante argumento idiota? O sea, yo no voy a votar y no pierdo por eso el derecho a quejarme. Yo no voy a votar y me quejo de los gobiernos en Argentina, en Venezuela y donde sea. Porque no, por el hecho de no votar, no he perdido mi derecho al pataleo, por decir como dicen en Venezuela. O sea, no he ido a votar porque ningún candidato me gusta, dado que todos son socialistas y yo no comulgo con esa, yo no soy Caprile, no comulgo con las ideas socialistas, por lo tanto no voy a votar. ¿Ok? Y bueno, sí, lo mismo para las personas que van y votan en blanco o votan nulo viciado, como ese tipo de cosas. Eso sería un voto de protesta. Por eso nosotros, lo del centro liberalismo clásico, lo proponemos como voto de protesta. O voto antisistema, es decir, no me gusta el sistema, por eso es que no voto o voto en blanco o nulo viciado. Sería un voto de verdad de protesta y de antisistema. Termino con esto. No solo nos han castrado en el sentido de que nos impiden votar, expresar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento político y nuestra voluntad política de esa manera, sino que nos inclinan a lo que yo llamo el anecdotismo. O sea, todo es una anécdota, ¿no? Uno vota no a favor de un candidato, sino en contra de otro, pero encima de eso, no solamente no vota en contra del otro porque tiene una idea que no me gusta. No, la gente, los medios de comunicación tienen gran parte de culpa en eso. No se fija la gente, porque los medios no se fijan en las ideas de un candidato, sino en sus antecedentes personales. Y la cosa termina en unas anécdotas o chismes. Por ejemplo, en Perú. No que Toledo no quiso reconocer una hija fuera del matrimonio que tenía. Todo, ese es el tema. ¿Eh? O que si era la letra o no era la letra de Nadine, la que había en una agenda, que ya ni me acuerdo qué era lo que había. Entonces viene el perito calígrafo a ver si la letra... O que Maduro es colombiano. Señores venezolanos, por favor, basta de que Maduro es colombiano. A mí no me importa si Maduro es colombiano, no sé ni me importa. Es socialista. No importa que haya nacido en Cúcuta, en Venezuela o en el infierno. El problema es que es socialista, no que es colombiano. Y quiero detenerme un pelito, perdónenme que me extienda.
Venezuela tiene el mismo problema que Estados Unidos. Un presidente socialista, en el caso de Obama, aparentemente no estaba calificado para ser presidente legalmente, constitucionalmente, porque no había nacido en Estados Unidos. Ellos dicen siempre que nació en Hawái, que es un estado de la Unión, el estado 51, si no me acuerdo mal. Pero al parecer hubo un acta de nacimiento forjada y al parecer él nació en África, en Kenia, aparentemente. Ahora, eso no se sabe ni se puede saber, pero no es importante. Lo importante es que es socialista, no dónde nació, dónde lo tuvo su mamá, si en Hawái o en Kenia, de donde era su papá. Su mamá era americana, ¿okay? Una de esas típicas blanca progre. Por eso él es mulato, o sea, mestizo. Dicho esto sin ofensas personales, por favor, aquí nadie es racista, pero las cosas como son. ¿Ok? Entonces, el problema de él no es que sea negro o que sea mulato, no es que haya nacido en Hawái o haya nacido en África. El problema es que es socialista, y es igual que Maduro. ¿Ok? El problema no es que Maduro nació acá o allá, el problema es socialista, es que es socialista, y el tópico que quiero señalar es este. Con el cuento de que si es colombiano, que si no es colombiano, se le impide a la gente, o se impide, o se estorba, o se dificulta que la gente piense en las ideas de Maduro. Maduro es un hombre formado en Cuba, no importa dónde nació, por favor. No importa si nació de este o el otro lado de la frontera, que si en Cúcuta, que si en San Antonio, que aquí o allá. Lo que importa es que se formó en Cuba como una parachiqui, como se decía en esa época, usando una palabra rusa que había entre los comunistas de esa época. Estoy hablando de los años 70, 80, principios de los 80, que Maduro pasó una larga temporada en Cuba. ¿Okay? Otros acusan a Maduro de homosexual. Por favor, eso es una idiotez. No importa si es o no es homosexual, lo que importa es que es socialista, y todo viene con chisme, y chisme, y chisme, y chisme, y a eso se reduce la campaña electoral, a chisme, y chisme, y chisme, que si Chávez y Diosdado están acusados de homosexual. Yo no sé si son homosexuales, no me interesa. Lo que a mí me preocupa y me molesta y me lamento es que sean socialistas, ¿ok? Y el problema es que nos llevan a un anecdotismo en el que muchas veces, y esto tengo que decirlo muy claramente, muchas veces caen los liberales. Yo he visto, o sedicentes liberales, yo he visto en Venezuela sedicentes liberales. Dale con gente que se dice liberal, se dice porque se reúnen en se dice, gente que se dice liberal, y dale con que Maduro es colombiano. Pero señor, no importa si es o no es colombiano, además no lo sabemos ni lo podemos saber. Igual que Obama, no sabemos ni podemos saber dónde nació Obama. Tal vez nació en Hawái, qué sé yo, a lo mejor dice la verdad. O tal vez no, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es socialista. Y si usted es liberal, usted no puede atacar a un socialista por el lugar donde nació. Usted tiene que atacarlo por socialista. Y ahora sí, cambio, Ator, por favor. Gracias, cambio. Gracias. Bueno, adelante las preguntas. Profesor, yo me refería, el voto en blanco, es si las 5 reformas tiene algo reglamentado en base a esto, y cómo son los partidos privatizados, cómo se privatizan, porque entiendo que podemos jugar un partido de fútbol si sabemos las reglas, sin árbitro. Podemos jugar un partido de fútbol sin árbitro sabiendo las reglas, pero si no sabemos las reglas, no podemos jugar un partido de fútbol, porque no vamos a saber que el balón no se puede agarrar con las manos, que tienes que golear en la arquería contraria. Entonces, ¿quién coloca esas reglas? Y
porque yo entiendo que podemos jugar sin un árbitro, pero con reglas. Quisiera saber las reglas con respecto al voto en blanco, porque, por ejemplo, en Colombia me parece bien interesante el sistema que tienen ellos, ya que el voto en blanco no es un voto protesta únicamente, es un voto que vale para la decisión. Es decir, si yo voto en blanco y los votos en blanco suman, creo que es... no sé dónde quedé, bueno, le estaba explicando más o menos el sistema que tiene Colombia y saber más o menos las reglas de ese voto en blanco, que tiene que ser un voto que valga, no solamente un voto protesta. En Colombia tienes que sumar el 51%, el 50 más 1, para poder aspirar a ganar. Si los votos en blancos son el 50, entonces van a una segunda vuelta, donde quedan fuera todos los candidatos y únicamente entran los dos primeros. Y los demás se alistan con estos dos, o sea, apoyándolos. Entonces, eso yo considero que es un voto que vale, un voto en blanco que vale, no solamente un voto protesta. Entonces, esa era mi pregunta, iba basada en eso. Y bueno, adelante las preguntas, cambio. Reglamentado en base a esto y cómo son los partidos privatizados, cómo se privatizan, porque entiendo que podemos jugar un partido de fútbol si sabemos las reglas, sin árbitro. Podemos jugar un partido de fútbol sin árbitro sabiendo las reglas, pero si no sabemos las reglas, no podemos jugar un partido de fútbol, porque no vamos a saber que el balón no se puede agarrar con las manos, que tienes que golear en la arquería contraria. Entonces, ¿quién coloca esas reglas? Y porque yo entiendo que podemos jugar sin un árbitro, pero con reglas. Quisiera saber las reglas con respecto al voto en blanco, porque, por ejemplo, en Colombia me parece bien interesante el sistema que tienen ellos, ya que el voto en blanco no es un voto protesta únicamente, es un voto que vale para la decisión. Es decir, si yo voto en blanco y los votos en blanco suman, creo que es... no sé dónde quedé, bueno, le estaba explicando más o menos el sistema que tiene Colombia y saber más o menos las reglas de ese voto en blanco, que tiene que ser un voto que valga, no solamente un voto protesta. En Colombia tienes que sumar el 51%, el 50 más 1, para poder aspirar a ganar. Si los votos en blancos son el 50, entonces van a una segunda vuelta, donde quedan fuera todos los candidatos y únicamente entran los dos primeros. Y los demás se alistan con estos dos, o sea, apoyándolos. Entonces, eso yo considero que es un voto que vale, un voto en blanco que vale, no solamente un voto protesta. Entonces, esa era mi pregunta, iba basada en eso. Y bueno, adelante las preguntas, cambio. Entonces, eso yo considero que es un voto que vale, un voto en blanco que vale, no solamente un voto protesta. Entonces, esa era mi pregunta, iba basada en eso. Y bueno, adelante las preguntas, cambio. Adelante las preguntas, cambio.